Hola a todas y a todos. Nos encontramos con un nuevo vídeo sobre un nuevo apartado de la programación. Más concretamente, vamos a centrarnos en la atención a la diversidad y al alumnado con NEAE. Antes de empezar, es importante sobre todo destacar que este apartado en la programación de formación profesional se caracteriza sobre todo porque, aunque por supuesto tiene relevancia y es importante que le demos una buena solidez, un buen cuerpo, ¿no? Tiene un abordaje diferente al que puede llegar a tener pues en educación secundaria o en bachillerato, ¿no? O en primaria incluso. Principalmente porque en formación profesional la atención a la diversidad tiene otra mirada. Bueno, dicho esto, voy a ir desarrollando algunos puntos clave para ir viendo un poco cómo lo vamos a abordar. En primer lugar, la diversidad dentro de lo que es la formación profesional es vista desde un punto de vista de la diversidad propiamente heterogénea de lo que cada alumno y alumna es. ¿Qué quiere decir esto? Pues diferentes tipos de capacidades, diferentes tipos de orígenes, diferentes tipos de motivaciones, de intereses. Eso es lo que llamamos diversidad natural y que resulta casi imprescindible que nombremos en nuestra programación. Lo destaco aquí, ¿no? Es por ello por lo que principalmente podemos abordar este apartado desde este prisma, la diversidad natural. Esto quiere decir que no vamos a encontrar ningún caso en formación profesional de alumnado que esté en una situación de NEAE, de necesidades específicas de apoyo educativo. No tiene por qué, es decir, la formación profesional está abierta a poder formar a todo tipo de alumnado. Estamos hablando de personas que pueden tener algún tipo de déficit visual o déficit auditivo. También podemos hablar de alumnado pues, de trastornos diversos, por ejemplo TEA, entre otros, ¿no? En definitiva, por supuesto que desde la FP se pretende también dar respuesta a todas estas personas, a todo este tipo de inquietudes y de realidades, ¿no? Bien es cierto que el abordaje, como decía antes, no es el mismo que se puede dar en otras etapas educativas, ¿de acuerdo? En el caso de que alguna o alguno de vosotros haya decidido incluir en vuestra programación algún alumno o alumna en su grupo clase, pues que forme parte de ese grupo NEAE, en ese caso sí se llevará a cabo un plan de apoyo específico para esa persona. Es por ello por lo que esto es opcional y dependerá de lo que cada una de vosotras pues haya decidido. ¿Qué podemos encontrar sí o sí en este apartado? En primer lugar podemos encontrar el protocolo general de actuación que vamos a llevar a cabo en cuanto a la atención a la diversidad de nuestra aula, ¿vale? Y por otro lado también el plan de recuperación y atención a pendientes. Ambos dos son como obligatorios, puesto que, como comentaba antes, al final diversidad, lo que es diversidad, seguro que vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Como digo, aquella persona que haya incluido a algún alumno o alumna con NEAE, entonces tendrá que incluir el plan de apoyo específico. Bien, ¿qué es lo que pretende de alguna manera dar respuesta a este apartado? Bueno, pues pretende dar respuesta a que una vez que nosotros conocemos a nuestros alumnos y alumnas, las medidas que tomemos de atención a la diversidad van a tener un carácter preventivo. ¿En qué sentido? Pues preventivo porque podemos llegar a, de alguna manera, a través de las medidas que nosotros tomemos, podemos llegar a evitar, por ejemplo, determinadas desmotivaciones o fracasos académicos. Podemos llegar incluso a prevenir que aquel alumno o alumna que tenga alguna dificultad en cuanto a lo que es la parte académica, pues una vez detectado, si se toman medidas, prevenir que se desmotive o prevenir a lo mejor incluso que tenga resultados negativos, ¿no? Por otro lado también tiene un carácter compensador, por supuesto que sí, al final la atención a la diversidad, esto ocurre también en otras etapas educativas, pretende de alguna manera compensar que sea cual sea el punto de partida desde el que se encuentre el alumno o la alumna, no encuentre dificultades en su camino del proceso de aprendizaje. Y por supuesto también es enriquecedora porque también la idea de diversidad parte mucho desde una filosofía de vamos a centrarnos en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. Y todos tenemos cosas que son útiles y que pueden servir para poder exponerlas en clase, ¿no? Para que podamos todos y todas disfrutarlas en clase. Entonces, bueno, pues esa diversidad también puede hablarnos de ese enriquecimiento. En definitiva, tal y como viene aquí expuesto, ¿no? Al final, ¿qué podemos entender por diversidad? Pues como hemos indicado, es la diferenciación entre alumnos y alumnas, pero en términos
pues como decimos, ¿no? Capacidades, intereses, motivaciones, influencias culturales que configuran en cada una de las personas, ¿no? Pues diferentes puntos de partida en relación no solo en la sociedad, sino también en el propio hecho educativo y académico, ¿no? En base a esto, pues podemos destacar dos ideas. En primer lugar, la primera, tal y como indica ahí, las diferencias individuales inciden en un proceso de enseñanza-aprendizaje. No todo alumno, no toda alumna es igual. Aquí un poco podemos hablar incluso de esas inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Hay alumnos que a lo mejor la expresión verbal es fantástica, mientras que otros a lo mejor es la parte más creativa, u otros u otras pues a lo mejor es la parte más de la parte corporal, la parte de la expresión con el cuerpo, con la música, ¿no? Entonces, bueno, el propio compañerismo, las habilidades sociales, podemos decir que partimos desde una idea de riqueza y todo tiene cabida en el aula. Por otro lado también, pues tal y como aquí se indica en este segundo punto, está demostrado que las prácticas pedagógicas que son uniformes o que son muy homogenizadoras, al final acaban provocando un bajo rendimiento en muchos alumnos y alumnas, ¿no? Es por ello por lo que al final el poder contar con metodologías muy variadas, que pongan un poco como en movimiento los diferentes tipos de inteligencia, hace que al final incluso los propios alumnos y alumnas se exploren en otros terrenos que incluso ellos no conocían de sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué factores de diversidad podemos encontrar en la FP? Algunos de ellos ya los he nombrado. En primer lugar, bueno, pues no todos los alumnos aprenden con la misma facilidad, una idea que ya he destacado con anterioridad. Por otro lado, bueno, no todos los alumnos o alumnas están igualmente motivados para aprender. Una de las ideas que siempre se suele destacar de la formación profesional es el hecho de que el alumno o alumna está aprendiendo una profesión y realmente está ahí porque quiere. Bueno, es una verdad a medias, ¿no? Al final es cierto que el seguir todos los días una rutina, son 6 horas y media de clase, ¿no? Hay contenidos que al final gustan más unos que otros. No implica que el alumnado siempre esté sentado y queriendo estar ahí y queriendo aprender siempre de la misma manera. De hecho, bueno, hay periodos que a lo mejor hay determinados alumnos que están más motivados, otros que menos, ¿no? Entonces, bueno, de aquí un poco nuestra labor de intentar siempre, en la medida de lo posible, el poder enganchar, el poder motivar, ¿no? de la mejor manera. Luego, por otro lado, también, no todos los alumnos y alumnas tienen la misma experiencia profesional. Claro, la diferencia un poco en relación a la FP y otras etapas es que la FP abre una puerta en la que entran muchos más perfiles que como digo, pues en secundaria, bachillerato, primaria, etcétera, ¿no? Porque puede haber edades muy dispares, porque las trayectorias de vida son mucho más ricas. Esto, por supuesto, es algo muy positivo, pero también hay que saber gestionarlo para que no suponga un impedimento en el aula. Por otro lado, también podemos encontrar diferentes familias, diferentes culturas, diferentes realidades. Por supuesto, también diferentes sexos, diferentes edades. No todos los alumnos pues tienen el mismo comportamiento. Esto es algo que también muchas veces pensamos, bueno, en FP el comportamiento es mucho mejor que en otra etapa. Depende, porque la formación profesional, como sabemos, es muy amplia y en nuestra familia profesional se incluye desde la formación profesional básica hasta la formación profesional de grado superior, con lo cual en medio tenemos muchas etapas y muchas características y muchos perfiles de alumnado. Por otro lado, también es importante tener en cuenta otro tipo de fuentes de diversidad. ¿De qué estamos hablando más concretamente? Bueno, pues no todos los contextos son iguales, luego no todos los centros educativos son iguales y no todas las aulas son iguales, ¿no? No es lo mismo, evidentemente, pues el alumnado a lo mejor que es muy líder y que al final pues motiva mucho, al final acaba contagiando al resto del alumnado. Y también puede ocurrir lo contrario, que a lo mejor en el aula pues las personas a lo mejor más líderes no estén motivadas y eso repercuta también en el alumnado, ¿no? Entonces, bueno, de aquí un poco que cada año puede ser completamente diferente. Siendo el mismo ciclo y siendo el mismo centro, cada año puede llegar a ser diferente. Entonces, bueno, ¿qué tipo hasta el momento hemos hablado en general de la diversidad natural? Pero bueno, como comentaba al principio, también podemos incluir necesidades específicas de apoyo educativo. ¿De qué estamos hablando específicamente en FP? Pues podemos encontrar alumnado con discapacidad intelectual, podemos encontrar también personas con altas capacidades, discapacidad física. La discapacidad física es muy heterogénea, pueden darse en muchas situaciones. También, por supuesto, con problemas socioeconómicos. Si existiese alguna de estas situaciones,
podemos adaptar el currículum. Se hacen adaptaciones no significativas. Para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con este tipo de terminología, destacar que las no significativas implica que el alumnado va a dar el contenido mínimo que está planteado para el módulo. Vamos a recordar un poco qué era el contenido mínimo. Contenido mínimo es aquel contenido que viene recogido en el Real Decreto u orden, ¿vale? Del ciclo en cuestión, ¿vale? Y del módulo más concretamente. Sabéis que nosotras podemos ampliar, de hecho muchas de vosotras ya lo estáis haciendo, y estáis además, incluyendo junto a los contenidos mínimos, en vuestras unidades estáis ampliando e introduciendo un contenido que vosotras mismas pues vais considerando interesante y vais tomando la decisión de ir incluyéndolo. Ese contenido que vosotras incluís de manera extra, por así decirlo, no lo tiene que conseguir este alumnado con NEAE, ¿vale? El alumnado con NEAE tiene que conseguir el contenido mínimo que, como digo, viene regulado por normativa, ¿vale? ¿Qué serían entonces las adaptaciones significativas? Las adaptaciones curriculares significativas que nosotras no las vivimos, ¿de acuerdo? Pues son las que se hacen en periodos como por ejemplo en secundaria, ¿no? O en primaria, y es cuando por ejemplo se da una situación de que un niño o niña está a lo mejor en cuarto de primaria y en cambio en matemáticas, mientras todo el alumnado o gran parte de la clase están, no sé, estudiando las divisiones, a lo mejor este niño o niña se ha tomado la decisión de que se mantenga en ese grupo, pero tiene un nivel pues de primero de primaria y a lo mejor todos y todas están dando la división y ese niño específicamente o niña está dando la suma, ¿vale? Eso se considera una adaptación que sí es significativa. Sí es significativa, es de relevancia porque está en otro nivel académico. Pero en FP no podemos considerar otro nivel académico para nuestro alumnado. De tal manera que tiene que conseguir sí o sí el dominio del contenido mínimo establecido. Bien, ¿qué podemos hacer para poder llevar a cabo una atención a la diversidad en formación profesional? Bueno, pues aquí vamos a destacar distintas medidas. Más concretamente vamos a nombrar 11 medidas. En primer lugar, la individualización. ¿Qué quiere decir esto? Pues de alguna manera el poder conocer a nuestro alumnado, conocer un poco pues sus necesidades, sus características. Además, bueno, los tutores y tutoras tienen acceso a la trayectoria académica del alumnado, de tal forma que en el caso de que nuestros alumnos o alumnas hayan tenido adaptaciones significativas, pues esto viene registrado, ¿de acuerdo? Entonces, un poco pues esa atención individualizada en la medida de lo posible, atendiendo las necesidades que puedan surgir. En segundo lugar también, el trabajo en equipo, cooperativo, grupos interactivos, apadrinamientos. ¿Por qué todas estas medidas pueden ser de interés? Porque al final el trabajo en equipo o entre iguales hace que el propio alumno o alumna aprenda de otra manera, que es entre los iguales y a través de la observación. Por supuesto siempre con el propio acompañamiento del profesorado, pero es un tipo de metodología que le puede aportar también mucha riqueza desde otra perspectiva, ¿vale? Luego también lo que hemos destacado antes, ¿no? Los contenidos mínimos, que como decimos, esto es algo que no es negociable. En FP esto es lo mínimo que se puede alcanzar, valga la redundancia, ¿no? Luego, adaptaciones metodológicas, como decimos, no significativas. ¿Qué quiere decir esto? Pues adaptaciones metodológicas si, por ejemplo, bueno, encontramos que tenemos un grupo en la clase que está muy poco motivado, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues entonces nosotras tomamos la decisión de llevar a cabo el uso de una metodología que sea pues mucho más dinámica para poder motivarles, ¿no? Entonces estamos adaptándonos un poco a esa situación que podemos llegar a encontrar. Luego también podemos hacer adaptaciones metodológicas para alumnado NEAE. Por ejemplo, pues en el caso de una alumna, ¿no? Que tenga a lo mejor algún tipo de, no sé, déficit visual, pues quizá hacer una serie de medidas, llevar a cabo una serie de medidas en la clase que siempre se refuerce lo que es lo visual a través de otros órganos de los sentidos, ¿no? Pues yo qué sé, si se pone una imagen, intentar sustituir una imagen o acompañar esa imagen por un sonido para que el alumno o alumna que no tenga acceso a esta imagen, pues también pueda integrarse en lo que es la clase y el proceso, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. Luego, por supuesto, las actividades de refuerzo y ampliación, esto es un imprescindible dentro de este apartado y me detendré en él un poquito más adelante.
Luego también material didáctico variado y motivador también sería algo importante, ¿no? Es decir, que el tipo de material que vayamos a trabajar con ellos y ellas, no solamente hablo de libros o los apuntes en cuestión, sino también incluso un material complementario, ¿no? Y demás, pues realmente sea para ellos, pues eso, rico en distintos sentidos. Luego, por supuesto, la inclusión, ¿no? El hecho de que un alumno o alumna sienta que hay algún elemento diferenciador entre él y el resto de la clase y que nosotras, como profesora o profesores, le hagamos ver que diferentes somos todos, porque somos diversos, ¿no? Es un elemento importantísimo para que se sienta a gusto y para que realmente pues nadie vea una amenaza y sea un lugar propicio para el aprendizaje. Luego, por supuesto, bueno, la acción tutorial. Los tutores y tutoras tienen una labor imprescindible de seguimiento, ¿no? No solamente con el alumno, sino también incluso con su familia, en el caso de que estemos hablando de grado medio. Y bueno, pues bueno, también un poco de conexión con lo que es el área de orientación, en el caso de que veamos que es necesario pues que nos oriente el departamento de orientación sobre algún alumno o alumna en cuestión. Luego, por supuesto, la flexibilidad de la programación. La programación, como sabemos, es un documento completamente flexible, se entrega en octubre, a principios de curso, ¿no? En definitiva, entonces si es necesario tomar nuevas medidas con el alumnado y es necesario modificar la programación, se puede llevar a cabo. Y luego, por supuesto, cooperación con asociaciones, voluntariado tal u otros profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos llegar a encontrar la necesidad de tener que buscar opinión o orientaciones en profesionales expertos en determinadas materias, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que comentaba antes de un alumno o alumna con un déficit visual, a lo mejor pues pedir orientación a la ONCE, ¿no? Entonces, pues es otra opción, es otro recurso y bueno, está ahí y nos puede ser de gran ayuda. Luego, en cuanto también al alumnado NEA, es destacar que, bueno, la propia LOMLOE, ¿no? Que como sabemos, bueno, modifica a la LOMCE y a la LOE, recoge algunas ideas importantes. En primer lugar, aquí nos habla, en este primer párrafo, de que las administraciones dispondrán de los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la presente ley. En definitiva, ¿qué quiere decir esto? Pues que la administración pública tiene que dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado con NEAE para que realmente alcance la competencia general del ciclo que esté cursando, que en definitiva es para lo que realmente estamos trabajando, ¿no? Que nuestro alumnado consiga ser competente específicamente en algo, ¿no? El segundo apartado, bueno, pues corresponde a las administraciones educativas asegurar de los recursos necesarios para que los alumnos y las alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, ¿no? Porque tengan diferentes necesidades educativas y aquí, bueno, habla de diferentes situaciones, ¿no? Pues en definitiva puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades con todos los objetivos establecidos de carácter general para todo el alumnado. Es decir, que ese alumnado se integre dentro del aula ordinaria no suponiendo ningún tipo de ni dificultad ni de problema, pues la realidad que tenga sea la que sea. Bien, en cuanto, bueno, el plan de... Eso es en cuanto a NEAE, pero bueno, con el alumnado que bueno, forme parte de esta diversidad natural, ¿no? Y por cuestiones de lo que sea, pues tengamos que hablar de un plan de recuperación y atención a pendientes porque no ha superado, ¿no? Los resultados de aprendizaje propios de nuestro módulo. Pues vamos a hablar de este plan de recuperación. Este plan de recuperación se materializa en un plan individualizado. Este plan individualizado, del que ya hemos hablado en algún momento, se entrega al alumno y alumna cuando ya tienen las notas del tercer trimestre, ¿vale? El tercer trimestre termina el 31 de mayo, bueno, depende un poco de cómo caigan ese año, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí ya se ve si el alumno o alumna, de todos los resultados de aprendizaje, si hay pues determinados resultados que no ha superado. En el caso de que no lo haya superado, como bien sabemos, pasa al periodo de atención a pendiente que empieza pues desde junio, ¿vale? Desde el 1 de junio hasta el 22 de junio. Estamos hablando de unas 3 semanas y esto se considera un periodo extraordinario y comienza con la entrega de este plan individualizado. Dentro de ese plan individualizado que se le da a cada alumno, ¿vale? Individualmente, vale, ¿qué es lo que podemos encontrar? Bueno, vienen los datos del alumno y ahora aparece cuáles son los objetivos de ese plan.
en este periodo, ¿de acuerdo? ¿Qué contenidos mínimos por unidades didácticas o unidades de trabajo vamos a trabajar? Porque no las han superado. ¿Qué criterios de evaluación no ha conseguido y vamos a trabajar en este periodo? Luego la temporalización. Es importante aquí diferenciar entre primer curso y segundo curso. Hasta el 22 de junio sería para aquellas personas que programáis en el primer curso. Si estamos hablando del segundo curso, como ya comentamos con anterioridad, iría desde mediados de marzo, generalmente, hasta el 22 de junio. Recordamos que el segundo curso en formación profesional, a mediados de marzo, se van de prácticas, de periodo de formación en centros de trabajo, FCT. Entonces, claro, si un alumno o alumna no ha superado el contenido mínimo, no ha superado algún resultado de aprendizaje, lógicamente no se puede ir de práctica. A prácticas únicamente se van aquellas personas que sí han superado todos los contenidos, todos los resultados de aprendizaje. Entonces, este alumno o alumna tendrá que acudir a clase para poder recuperar esto, ¿de acuerdo? Por otro lado, también dentro de este plan individualizado aparecerán las actividades globales que va a realizar y también los criterios de calificación que bueno, van a tener estas actividades, ¿de acuerdo? Entonces, la LOMLOE, concretamente también en formación profesional, lo que nos dice es que se prestará especial atención a los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, manteniendo como uno de los principios de esta enseñanza la inclusión educativa. A estos efectos se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad precisa para facilitar el acceso al currículum de este alumnado. Lo que viene a decir aquí es la idea que antes rescatábamos. ¿Puede la FP atender a alumnado con necesidades educativas, de apoyo educativo o con necesidad de porque se encuentra en una situación de compensación educativa? Por supuesto que sí, pero lo que nosotros podemos ofrecer siempre son medidas que impliquen determinadas, como pone aquí, alteraciones organizativas y metodológicas para lo que es el acceso al currículum. Pero el currículum bajo ninguna posibilidad, ¿de acuerdo?, se verá modificado. Es por ello por lo que siempre hablamos de adaptaciones no significativas. Bien, bueno, pues esperamos que os haya sido de utilidad y nada, como siempre os decimos, si tenéis alguna duda nos la hacéis llegar. Un saludo.